En los años 80, en pleno corazón de Miami, apareció un exótico sujeto que decía ser mucho más que un simple orador. Se llamaba Hugh Long Mitchell, pero pronto se haría conocido como Yahweh Ben Yahweh, es decir, Dios, Hijo de Dios. Con una personalidad carismática y arrolladora, fundó un movimiento que mezclaba religión, supremacismo afroamericano, negocios millonarios y un férreo control sobre la vida de sus seguidores. Bajo su liderazgo, la llamada Nación de Yahweh creció de forma descomunal. Templos, empresas, barrios enteros dominados por su ideología y miles de personas que lo veían como un redentor racial. Sin embargo, lo que parecía un proyecto religioso genuino, pronto se convirtió en un sistema de obediencia ciega, donde las promesas redentoras ocultaban castigos brutales. Yahweh Ben Yahweh no solo exigía fe, sino también sacrificio, y aquellos que lo traicionaban o dudaban de su divinidad terminaban enfrentándose a un destino mortal. A continuación conocerás la terrible historia de la secta de Yahweh Ben Yahweh. Nacido como Hugh Long Mitchell Jr., el futuro Yahweh Ben Yahweh nació el 2 de octubre de 1935 en la ciudad de Kingfisher, Oklahoma, Estados Unidos. Fue uno de los 15 hijos de un predicador pentecostal y una pianista y cantante religiosa, por lo que desde muy joven se vio inmerso en todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Se comenta que desde temprana edad mostraba una personalidad arrogante, jactándose de tener un aparente coeficiente intelectual alto y de ser hijo de un predicador. Además, en casa se encargaba de que sus hermanos menores cumplieran a cabalidad todos los principios religiosos estipulados por su fanático y violento padre. Cuando terminó sus estudios secundarios, Hugh Long decidió apartarse de la religión y empezó a estudiar música, mostrando gran habilidad con la trompeta, pero sus sueños musicales se verían rápidamente frustrados cuando tuvo que enlistarse al ejército estadounidense, ya que la nación norteamericana estaba interviniendo en el conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur, por lo que había grandes posibilidades de que Hugh Long, debido a su edad, fuera obligado a enlistarse. El joven decidió anticiparse a los hechos y se enlistó voluntariamente. Para 1954, mientras esperaba su asignación oficial en el ejército, Hugh Long empezó a descubrir la vida nocturna. Regularmente frecuentaba discotecas y conocía a muchas mujeres, hasta que empezó un romance con una joven llamada Nodie Mae Chills, de 18 años, con quien a la postre se casaría y tendría 4 hijos. La pareja se radicó en California, estado en donde Hugh Long fue asignado por el ejército y en donde se convertiría en instructor táctico. Para 1956, y con tan solo 21 años, Hugh Long estaba deseoso de trascender en la vida. Rápidamente se cansó de su trabajo y poco a poco se fue interesando por el creciente movimiento por los derechos civiles, liderado por Martin Luther King. Un año después, Hugh Long abandonó al ejército de forma oficial. Según él, no estaba dispuesto a servirle a un país que no respetaba la comunidad afrodescendiente, así que decidió regresar a Oklahoma junto a su incipiente familia. Es en ese punto cuando Hugh Long entra en contacto con otras tradiciones religiosas, pero sobre todo con el rosacrucianismo. Sería tal su fijación por esa tradición que intentó que su esposa también se interesara en aquellas creencias. Pero cuando aquello no sucedió, decidió pedirle el divorcio, y al final Hugh Long se quedó con la custodia total de sus 4 hijos. Pese a ser un padre soltero con muchas responsabilidades, Hugh Long se las arregló para cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Oklahoma.
siendo la única persona afroamericana en su clase. Se sabe que en sus pocas horas libres interiorizaba en estudios políticos, históricos y psicológicos. En la universidad conocería a una mujer llamada Chloe Hyde, con quien luego contraería matrimonio, pero sin procrear hijos de aquella unión, ya que Hewlon se había realizado la vasectomía. En 1961, Hewlon abandonó sus estudios, tomó a sus 4 hijos de su antiguo matrimonio y todos se mudaron con Chloe a Albany, Georgia, ya que ella había conseguido un trabajo como docente universitaria en aquella ciudad. Sería en esa ciudad donde Hewlon entró en contacto con la Nación del Islam. La Nación del Islam es un movimiento religioso y político afroamericano fundado en 1930 en Detroit por Wallace Fard Muhammad y consolidado por Elijah Muhammad. Combina elementos del Islam con ideas de autosuficiencia económica, disciplina comunitaria y un fuerte discurso de orgullo racial, defendiendo que los afrodescendientes en Estados Unidos debían separarse del supuesto sistema blanco opresor. Para 1964, Hewlon y su familia se mudaron a Atlanta, Georgia, y sería en aquella ciudad en donde Hewlon se unió formalmente a la Nación del Islam. Adoptó muchos postulados islámicos al punto que se podría decir que se convirtió en un completo musulmán y nuevamente se sumergió en un estilo de vida muy rígido, evidentemente arrastrando a sus 4 hijos y a su nueva esposa a aquella nueva aventura religiosa y social. Dentro de la Nación del Islam, adoptar la letra X en lugar del apellido era un acto simbólico. Los líderes de aquel movimiento enseñaban que los afroamericanos habían perdido sus apellidos originales africanos durante la época de la esclavitud y que los apellidos que llevaban habían sido impuestos por los blancos. Es así como al convertirse en miembro de la Nación del Islam, Hewlon Mitchell pasó a llamarse Hewlon X, mostrando absoluto rechazo por su supuesto apellido impuesto y consolidándose cada vez más como un fanático segregacionista racial. Poco a poco, Hewlon fue escalando peldaños en la Nación del Islam. Cumplía todos los preceptos de la organización. Se inscribió nuevamente en la universidad, pero esta vez para cursar estudios en política bancaria y economía, para así poder ayudar al movimiento, mientras que su capacidad de oratoria, heredada de su padre, lo llevó a ser nombrado como ministro de una mezquita de la Nación del Islam en Atlanta. Pero Hewlon no solo mostraba habilidad en la oratoria, sino también en la captación de nuevos adeptos para la Nación del Islam. Pero en 1967, la carrera ascendente de Hewlon dentro de la Nación del Islam se vería truncada cuando perturbadores rumores surgieron en su contra. Los agentes de policía de Atlanta tenían una sospecha. Creían que públicamente Hewlon predicaba la paz y el amor, pero que tras bastidores fomentaba todo tipo de actos violentos. Eso se vería corroborado tras la detención de 5 seguidores de Hewlon por atacar brutalmente a un transeúnte que no quiso comprar literatura sobre la Nación del Islam. Posteriormente, dentro de la organización se acusó a Hewlon de robar unos $50,000, de aprovecharse de menores de edad y de sostener encuentros íntimos con varones, algo que era sumamente condenable dentro de la Nación del Islam. Tras esas acusaciones, Hewlon decidió abandonar por su cuenta a la Nación del Islam, pero no pasaría mucho para que creara una nueva identidad religiosa. Para junio de 1968, Hewlon Mitchell pasó a llamarse Padre Michel y con la ayuda de un amigo cercano empezó a predicar el cristianismo evangélico. Ambos conducían un programa radial que luego desembocó en la creación de una completa iglesia, en donde prometían la curación de enfermedades y la resolución de todo tipo de problemas. Evidentemente, los fieles debían pagarle al dúo para que los supuestos milagros se llevaran a cabo. Lo que era una clara estafa terminó convirtiéndose en un completo negocio lucrativo para Hewlon y su socio, y pronto ambos empezaron a tener un estilo de vida muy lujoso en Atlanta.
Ese estilo de vida pomposo no pasaría desapercibido en aquella ciudad, y el 23 de mayo de 1969, 3 sujetos entraron a la casa del socio de Huelong y lo eliminaron. Se especuló que pudo haber sido una especie de venganza de la Nación del Islam en contra de Huelong. Otros consideraron que se trataba de un intento de robo a su socio, pero lo cierto es que los motivos del crimen jamás se descubrieron. A pesar de los violentos hechos, Huelong no pareció inmutarse y continuó con su estafa religiosa, obteniendo grandes sumas de dinero y mostrándose como un personaje altamente carismático y exótico. Por casi 10 años, Huelong lucró de sus ingenuos seguidores, pidiendo dinero para obrarles milagros o para supuestamente ayudar a personas necesitadas. Afortunadamente, en 1978, sus devotos abrieron los ojos, se dieron cuenta de la realidad y lo denunciaron por estafa. Huelong tuvo que huir de Atlanta, se refugió temporalmente en Orlando, Florida, y al poco tiempo creó un nuevo personaje para seguir con sus fraudes religiosos. Durante unos meses, Huelong estafó a un puñado de personas usando el seudónimo del Hermano Amor. Pero por esos días, Orlando no era una ciudad tan relevante, así que Huelong comprendió que debía trasladar su maquinaria de fraudes hasta Miami. Casi en paralelo, se interesó por la doctrina de los israelitas hebreos negros, un grupo religioso surgido en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Su enseñanza central menciona que los afroamericanos y otros pueblos de la diáspora africana son los verdaderos descendientes de las tribus de Israel, mientras que los judíos reconocidos históricamente serían impostores. Sus creencias mezclan elementos del Antiguo Testamento, prácticas judías y un fuerte mensaje racial. En Miami, Huelong se hizo llamar Ok Moshe Israel, que en hebreo significa hermano Moisés Israel, y con la ayuda de sus familiares logró reclutar personas tanto en Miami como en su natal Kingfisher, Oklahoma. Con las ideas de los israelitas hebreos negros, Huelong, alias Ok Moshe, encontró un marco perfecto: la idea de que el pueblo afrodescendiente era elegido por Dios y que su sufrimiento tenía un sentido profético. Este discurso le sirvió como base para desarrollar más tarde su propia visión mesiánica, en donde él sería una especie de personaje redentor para su pueblo. En 1979, Ok Moshe usó aquellas ideas de los israelitas hebreos negros para formar su propio grupo derivado, el mismo que sería conocido como la Nación de Yahweh. Ok Moshe se aprovechó de la terrible coyuntura social que existía en Miami por esos días, sobre todo por los graves disturbios raciales surgidos luego de varios episodios violentos, mortales y sumamente injustos en contra de los civiles afroamericanos. Esta vez Huelong no ofrecería milagros, sino reivindicación racial, justicia social y rescate de los miembros de comunidades violentas y empobrecidas. Y esa fue la razón por la cual cientos de afroamericanos se interesaron y se sumaron a las filas de la Nación de Yahweh. Para distinguirse de otros grupos religiosos de la época, los seguidores de Ok Moshe vestían turbantes y largas túnicas blancas que, según ellos, simbolizaban la ropa de Dios. No podían ingerir bebidas alcohólicas ni utilizar estupefacientes. No podían ir al cine, no podían realizar apuestas. Debían pagar el diezmo mensual y realizar donaciones regularmente. Debían someterse a una dieta alimenticia estricta, similar a la de los judíos. No podían sostener encuentros íntimos con personas fuera de la Nación de Yahweh, y si una pareja tenía intimidad, debía ser solo con la finalidad de procrear. Los seguidores más jóvenes eran instados a tener hijos desde el momento en el que llegaban a la pubertad. Todo tipo de intervención quirúrgica anticonceptiva estaba prohibida, con la finalidad de que nacieran nuevos integrantes de la nación. Y finalmente, todos los miembros de la secta
tuvieron que adoptar nombres bíblicos junto con el apellido Israel. De esa forma se identificaban como integrantes de una familia, la familia de la Nación de Yahweh. La Nación de Yahweh estableció su sede central en el barrio de Liberty City, en Miami, en un complejo que sería conocido como el Templo del Amor. En ese lugar se radicaron unos 50 devotos de Og Moshe, buscando vivir en comunidad, alejados por completo de la sociedad blanca. Aquellos devotos que vivían en ese lugar fueron testigos del brutal control y la manipulación sectaria que Og Moshe les aplicaba. Debían levantarse a las 5 de la mañana para rezar, luego debían realizar actividades domésticas en el lugar y posteriormente efectuar trabajo proselitista fuera del complejo. Evidentemente ese trabajo proselitista no era pagado, solo se les daba una comida diaria y eran brutalmente castigados si no cumplían con los preceptos del grupo. Todos los varones del culto que estaban radicados en el Templo del Amor debían estar circuncidados. Constantemente Og Moshe inspeccionaba sus zonas íntimas y si no tenían la circuncisión, el líder los sometía al brutal procedimiento sin anestesia y enfrente del resto de varones, mientras que las mujeres, casadas o no, y las menores de edad que habitaban aquel complejo sectario, lamentablemente fueron forzadas de forma íntima por Og Moshe. Por otra parte, Og Moshe se rodeó de 10 de sus discípulos más férreos y los nombró como su guardia personal. Estos 10 sujetos, quienes eran capaces de hacer absolutamente cualquier cosa por Og Moshe, portaban espadas para defender al líder de cualquier eventualidad o ataque violento en su contra. Poco a poco la retórica de Og Moshe se fue tornando cada vez más violenta en contra de los no religiosos, pero sobre todo en contra de los blancos. Esto generó que un pequeño grupo de miembros de la Nación de Yahweh se mostraran visiblemente descontentos por la visión cada vez más extrema, apocalíptica y violenta de Og Moshe, y adicionalmente tenían serias sospechas que el dinero de las donaciones de los devotos iba a parar a las arcas personales del líder. Es en ese momento cuando estos miembros descontentos, quienes estaban radicados en el Templo del Amor, empezaron a investigar el pasado de Og Moshe y se encontraron con todos los fraudes y las polémicas que ese personaje había tenido en el pasado. El velo se había caído para aquel pequeño grupo de seguidores descontentos. Abandonaron el complejo de la secta y crearon su propia rama derivada, usando turbantes de colores como sello característico del nuevo grupo. El 10 de noviembre de 1981, un sujeto llamado Eric Borg, que era parte de aquel pequeño grupo de seguidores que se rebelaron ante el control de Og Moshe, decidió enfrentarse directamente al líder. Eric se enteró de los antiguos fraudes cometidos por Hulon Mitchell, alias Og Moshe, asoció los rumores y las denuncias del pasado y supo que el infame sujeto se estaba aprovechando de las mujeres y de las menores radicadas en el Templo del Amor. Eric se acercó hasta el templo con un arma de fuego y desafió a Og Moshe para que saliera a enfrentarlo. El líder no salió y Eric volvió a su casa. Esa misma noche, 3 de los guardaespaldas de Og Moshe llegaron con armas blancas hasta aquel domicilio, pero Eric sabía que eso podría pasar. Estaba atento a la llegada de los sectarios y cuando los vio aproximarse, empezó a disparar por todos lados. Los 3 guardaespaldas de Og Moshe desaparecieron de la escena. Eric se mantuvo con vida, pero lo sucedido llegó a oídos de los devotos de la Nación de Yahweh, y la gran mayoría decidió evitar problemas con el líder para no sufrir su potencial furia letal. 2 días después de aquel hecho, un joven llamado Aston Green, quien oscilaba periodos entre ser un miembro fiel de Og Moshe y parte del grupo desertor, se presentó en el Templo del Amor para hablar con el líder de la secta y rápidamente fue atrapado por los guardaespaldas. Og Moshe se había enterado que Aston era parte de aquel grupo disidente, razón por la cual el joven recibió brutales castigos físicos hasta quedar inconsciente. Posteriormente fue trasladado a una
una zona alejada donde desprendieron su cabeza, como parte de un extraño ritual vengativo ordenado por Ok-Moshe. Luego los sectarios abandonaron el cuerpo inerte en el sitio. Al día siguiente, un lugareño encontró el cuerpo inerte, llamó a la policía y éstas se encargaron de la identificación. Cuando por fin descubrieron la identidad del fallecido, procedieron a investigar el asunto y para eso contactaron con Carlton Carey, un sujeto que también formaba parte del grupo disidente de la Nación de Yahweh y que era muy cercano al fallecido Aston Green. El 15 de noviembre de 1981, Carlton le dijo a la policía que tenía serias sospechas que los guardaespaldas de Ok-Moshe habían eliminado a su amigo, y una vez que terminó su declaración en la oficina de la policía, Carlton y su esposa Mildred Banks partieron hasta su casa, sin saber que dentro de ella, 4 de los matones de Ok-Moshe los estaban esperando. Al entrar al domicilio, Carlton fue alcanzado por un proyectil disparado por los sectarios y lamentablemente perdió la vida en el hecho, mientras que su esposa Mildred fue herida de gravedad en el cuello con un objeto punzante. Mildred Banks sobreviviría de milagro. A pesar de que las autoridades sospechaban de Ok-Moshe y su extraño grupo, no tenían evidencias sólidas para imputarlo. Los miembros de la Nación de Yahweh estaban completamente aterrados por lo sucedido y nadie quería delatar al líder pensando que podrían ser las próximas víctimas. Y eso era justamente lo que Ok-Moshe había buscado con la eliminación de aquellos 2 desertores: infundir el más absoluto miedo en el resto de devotos. Para 1982, la Nación de Yahweh siguió creciendo en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos, con las nuevas sedes que se abrieron en torno a las enseñanzas del carismático e infame Ok-Moshe. La membresía de la secta ascendió a más de 5,000 adeptos en todo Estados Unidos, adeptos que pagaban sus diezmos y constantemente efectuaban donaciones de dinero en efectivo, propiedades, autos, etc. Luego, con todo ese dinero, la Nación de Yahweh empezó a diversificar sus operaciones, comprando propiedades, hoteles, supermercados y creando empresas para consolidar mucho más su poder en la sociedad. 2 años después, Ok-Moshe estaba en su mejor momento, controlando más de $100 millones de la época en activos, siendo una de las personas más poderosas de Miami. En ese punto, su personalidad narcisista lo llevó a adoptar un nuevo nombre. Este nombre sería Yahweh Ben Yahweh, lo que puede traducirse como Dios, Hijo de Dios, enfatizando que Hulon Mitchell ya no existía más. Ahora se había convertido en una completa divinidad andante. Para 1986, Yahweh Ben Yahweh fue alertado de una nueva insurrección en su secta. Al parecer, varios jóvenes habían abandonado el culto y se estaban uniendo para denunciarlo. Yahweh Ben Yahweh decidió sobornar a las autoridades de Miami para que las denuncias en su contra no prosperaran. Sin embargo, el líder de la Nación de Yahweh estaba entrando en un momento de profunda paranoia, por lo que buscó renovar a su grupo de 10 guardaespaldas, formando uno nuevo con sus seguidores más fanáticos dispuestos a todo por él. La prueba para ingresar a ese infame grupo era eliminar a un sujeto caucásico y llevar una oreja como evidencia del hecho. Es así como lamentablemente una ola criminal azotó Miami. Los cuerpos inertes de hombres blancos se encontraban de forma constante por toda la ciudad y evidentemente la ausencia de una oreja era el sello característico en estos crímenes. En octubre de 1986, la secta adquirió un complejo de departamentos ubicado en un suburbio de Miami. Intentaron desalojar a los inquilinos del sitio, pero estos se resistieron bajo el liderazgo de 2 sujetos quienes también vivían en el sitio: Anthony Brown y Rudolph Broussard, 2 sujetos que incluso llegaron a despotricar en contra de Yahweh Ben Yahweh en televisión.
El líder del culto entró en cólera y ordenó que su renovado grupo de guardaespaldas eliminara a aquellos 2 sujetos que se interponían en sus planes, en presencia del resto de los inquilinos del lugar. Así ellos verían lo que les podría pasar si no desalojaban el complejo. Anthony Brown y Rudolf Broussard fueron eliminados en presencia de todos, mediante el uso de armas de fuego. No era la primera vez que la secta actuaba de forma brutal cuando no eran bien recibidos en un sitio. En el pasado llegaron a incendiar un barrio entero, cuando sus habitantes se mostraron hostiles ante sus actividades proselitistas. Pero ahora habían eliminado a 2 sujetos en presencia de todos los habitantes de un complejo de departamentos. Yahweh Ben Yahweh no tenía idea de que para ese momento estaba siendo investigado por el FBI. Los sobornos lo tenían completamente impune en Miami, pero sus actividades delictivas como Yahweh Ben Yahweh y el resto de sus alias habían cruzado fronteras estatales, lo que dio pie a una investigación exhaustiva sobre él por parte del FBI. El FBI se enteró de las ejecuciones en el complejo de departamentos y presionó a las autoridades de Miami para que intervengan en la situación, encontrando a los responsables. Fue así como la policía de Miami ignoró los sobornos de Yahweh Ben Yahweh y atrapó a Robert Rozier, uno de los miembros del renovado grupo de guardaespaldas del líder de la nación de Yahweh. Rozier había participado en las ejecuciones del complejo y también en los crímenes de ciudadanos blancos, para así poder integrar el grupo de protección de Yahweh Ben Yahweh. El líder de la secta se distanció de Rozier, no lo apoyó de forma legal y prácticamente lo excomulgó, alegando que aquel sujeto había actuado de forma nefasta por su propia cuenta. Yahweh Ben Yahweh pensó que entregando a Rozier saldría bien librado del asunto, pero estaba muy equivocado. Robert Rozier se mostró profundamente decepcionado por la actitud de Yahweh Ben Yahweh y con el pasar del tiempo decidió revelarle al FBI todos los oscuros secretos de la secta, afirmando que había participado en 7 crímenes, 6 de los cuales habían sido ordenados por el líder sectario. El FBI trabajaba en silencio para atrapar a Yahweh Ben Yahweh, y para aquello la información de Rozier sería de vital importancia. El líder de la secta, por su parte, seguía con mucho poder en Miami, hasta el punto que el propio alcalde de la ciudad lo condecoró por sus servicios a la comunidad, nombrando al 7 de octubre de 1990 como el Día de Yahweh Ben Yahweh. Sin saberlo, un mes después de aquel reconocimiento, Yahweh Ben Yahweh fue arrestado por el FBI en un hotel de Nueva Orleans. El líder de la secta se encontraba visitando a su emergente comunidad en aquella ciudad, y al verse rodeado, no opuso resistencia. El FBI organizó otras redadas simultáneas en los templos y complejos de la secta en todo el país, atrapando a 17 sujetos sospechosos de cometer crímenes siguiendo las órdenes del líder. Después de un juicio de más de 4 meses, finalmente en 1992, Hulon Mitchell, alias Yahweh Ben Yahweh, fue declarado culpable de conspiración para eliminar a 14 personas y fue sentenciado a la irrisoria cantidad de 18 años de prisión federal. Después de cumplir casi toda su condena, salió de la cárcel en 2001 bajo libertad supervisada. Sin embargo, las condiciones de su libertad eran estrictas. Tenía prohibido contactar a los miembros de su propia secta o involucrarse en actividades de liderazgo religioso. Aún así, sus seguidores lo seguían venerando y su influencia persistía a pesar del silencio impuesto. La última etapa de su vida estuvo marcada por la enfermedad. En 2006 fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa avanzada. Finalmente murió el 7 de mayo del 2007 en Miami, a los 71 años de edad. Hasta el final, su círculo íntimo no lo describía como un criminal, sino como un mártir perseguido por la sociedad caucásica. A la fecha, la nación de Yahweh continúa activa tanto de forma presencial como online. Algunos informes señalan que han modificado su retórica, eliminando los aspectos violentos. Aunque la ideología básica de separación racial, la identidad israelita hebrea negra y la creencia en Yahweh Ben Yahweh como una especie de personaje mesiánico aún se mantienen.
La historia de Yagüe Ben-Yagüe nos muestra hasta dónde puede llegar alguien obsesionado con el poder y con la idea de convertirse en algo más que un hombre. Hulon Mitchell empezó siendo un joven común, con una vida marcada por un padre autoritario y por la religión, pero en cada etapa de su vida fue tomando un camino distinto, siempre buscando un lugar donde pudiera ser admirado, obedecido e incluso temido. Esa búsqueda lo llevó a transformarse una y otra vez, hasta que finalmente creó una identidad que lo puso en el papel de Dios en la tierra para sus seguidores. Resulta particularmente inquietante conocer de primera mano cómo Hulon pudo convencer a miles de personas para que le entregaran su fe, su dinero y hasta sus vidas. Y es que Hulon Mitchell tenía un carisma indiscutible como para poder levantar un imperio religioso y económico, pero detrás de esa fachada se escondía la brutalidad, la violencia y la manipulación. Yagüe Ben-Yagüe terminó sus días enfermo y vigilado, sin el poder absoluto que tanto había buscado. Sin embargo, la semilla que sembró sigue viva en muchos de sus seguidores, porque la necesidad de creer en algo o en alguien es más fuerte que cualquier condena judicial. Su vida es un recordatorio de cómo un líder puede moldear la realidad de sus seguidores hasta el punto de borrar lo evidente, y de cómo el fanatismo puede convertir a un hombre en una completa deidad, incluso cuando ese supuesto Dios no fue más que un ser humano lleno de ambiciones y completa oscuridad. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión sobre esta brutal historia. ¿Qué otro caso sectario te gustaría que aborde en este humilde canal? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.